Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente gracias por acompañarnos en esta conferencia gerontológica que venimos desarrollando desde el año 2022. Es un gusto, un placer para todo el equipo profesional. Agradecer la participación de ustedes, agradecer a la institución que nos posibilita trabajar con libertad, agradecer a los equipos de las distintas áreas, agradecer específicamente al invitado de hoy. Y como siempre digo, siempre nos quedamos pensando y retomando ejes temáticos que ustedes nos aportan en cuanto a nuevas ideas, nuevas propuestas de intervención. Y hoy el tema que nos ocupa y nos preocupa tiene que ver con un segundo gran fenómeno que hay más allá del envejecimiento, que se ha ido maximizando a través, o post pandemia mejor dicho, que tiene que ver con la soledad no deseada, ¿no? Que va mucho más allá de la soledad elegida. Cuando uno se pone a pensar en la soledad no deseada, que es como un dolor tan equiparable al dolor físico, y uno lo asocia solamente a una cuestión de salud, eh, uno se pone a pensar en lo multifactorial de la soledad no deseada, ¿no? Y en ese marco, el invitado de hoy es el doctor Hugo Pisa, quien nos va a hablar de la soledad no deseada, el gigante silencioso. Hugo es médico especialista en psiquiatría, tiene una maestría en psicofarmacología por la Fundación Favaloro, tiene una maestría en desarrollo humano por Flaxo, es diplomado iberoamericano en políticas de cuidado, destinado a directivo y técnico de centro de día y residencias de larga estadía. Preside además el capítulo de psicogeriatría de APSA y es supervisor de la residencia del Hospital Rivadavia. Hugo, gracias por estar. En nombre de toda la institución te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Edgar. La verdad, un honor y un placer estar hoy compartiendo esta tarde y bueno, y tratando de ver si podemos generar preguntas y debate con este tema. Podés compartir, Hugo, cuando desees, ¿eh? Bueno. Se ve perfecto, ¿eh? Bueno, vamos a ver que esto se oculte. Bueno, arrancamos nomás. Adelante. Bueno, como dijo Edgar, hoy vamos a hablar de la soledad, ¿sí? Y vamos a ver esto de lo deseado, el no deseado, elegido, todo, y vamos a empezar por esta otra palabra que asoma, que es lo de gigante. Ahí, a ver, ahí está. Hace varios años ya, Bernard Isaac acuñó el término de los gigantes de la geriatría. ¿Sí? La verdad que son conceptos que clínicamente, de manera particular, me parecen muy útiles en la práctica. Son los 4 gigantes que le llamo son, bajo la regla mnemotécnica de las 4 I. Y realmente son fundamentales y muy importantes tenerlo en cuenta en la práctica. Con el correr de los años, otros autores empiezan a hablar de los otros gigantes o de los nuevos gigantes. Por eso surgió en el título ubicar a este como este gigante, ¿no? Y dentro de estos dos, que son cuestiones obviamente que existían, pero que empiezan a tener una relevancia desde un punto de vista clínico, está uno de la sarcopenia y el que vamos a hablar hoy es el de la soledad. Y me interesa empezar a plantear algunos problemas de este nuevo gigante. Primero, quizás es un problema lingüístico. En inglés existe... mira, alguien está ahí rayando un poquito.
¿Sigo? Dale. Sí, seguí. Dale. Sí, sí. Bueno, en inglés tenemos dos palabras que hacen alusión a la soledad. Uno es solitude, que tiene que ver con justamente una soledad o un estado placentero, un estado de encontrar paz en la soledad. ¿Sí? Ese es muy, digamos, vendría a ser, siguiendo lo que decía Edgardo al principio, es esa soledad deseada, ¿no? Ahora, loneliness, que es la traducción también de soledad, haría referencia a esa soledad justamente no deseada, ¿sí? Esa soledad no elegida. Nosotros, a nivel, digamos, del español, del castellano, no tenemos esta posibilidad o esta diferencia entre una palabra que aluda a una soledad placentera. Entonces, en general, utilizamos la palabra soledad. Y como no hay en el español esta posibilidad de aludir a este tipo de soledad placentera, se se agregó esto de lo no deseado o lo no elegido. En particular, discrepo un poco con este agregado de no deseado. ¿Y por qué? Porque básicamente, como vamos a ver, ¿no? Como cuando hablemos un poco de lo social, que engloba el tema de la soledad, vamos a ver de que decir una soledad no deseada alude a un individuo, a una persona que vendría a ser, no quiere estar solo o no desea estar solo y aún así está. Pero ubica de nuevo a la elección en la persona y no como, vamos a ver, como un problema multifactorial. Vendría a ser, al ponerle no deseado, hay como una contradicción, ¿sí? Que tiene que ver, primero, si hablamos de un problema multifactorial, pero se lo devuelve al individuo, ¿sí? Entonces, ese sería, digamos, la cuestión o por lo que discrepo, ¿no? Que parta del deseo de una persona como que no estar solo va a depender solo del deseo. Y no depende no es una elección. ¿Sí? Hay veces que influyen otros factores. Entonces, a partir de ahora, digamos, y teniendo en cuenta esto, discriminar estas dos cosas, voy a ubicar el tema de la soledad como digamos, vendría a ser, vamos a hablar de esto no deseado, a partir de ahora, utilizando el término soledad. ¿Y cómo se define? Como una emoción desagradable, ¿no? Que se asocia a la falta de relaciones. Y acá viene otra cuestión como un agregado que me gusta a la definición, que en sí misma es una definición, que es un estado en donde hay una disparidad entre los niveles deseados de tener vínculos y los reales, ¿sí? Pero de nuevo, eso es muy subjetivo. Yo puedo decir, bueno, yo para no sentirme solo tengo que tener X cantidad. Pero bueno, pero lo real es esto, y hay personas que por ahí con una persona, o sabiendo que hay una sola persona, no se siente solo. Entonces, ahí, por eso, de nuevo lo decía. Entonces, en esta disparidad, en esto subjetivo que tiene que ver con uno y otro, es que aparece esta definición de la soledad. A esta definición se le agrega un compañero u otro concepto que es el aislamiento, que es algo que ya alude directamente ya no a un deseo, ya no a una elección, ya no a una causa o consecuencia de múltiples factores, sino a una falta objetiva de interacciones con otras personas. ¿Sí? Ya ahí el aislamiento de la persona, digamos, cierra la puerta y se queda adentro, por decir. Esto es el aislamiento. Tanto uno como el otro lo que hacen es aumentar la mortalidad. ¿Qué es esto? Hagamos de cuenta que la soledad y el aislamiento lo que hacen las veces como una lente, desde un punto de vista clínico, llamémosle social, lo que hace es aumentar. ¿Qué aumenta? Y si hablamos desde un punto de vista clínico, aumenta, exacerba, genera depresión, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares,
dolor, fragilidad clínica, puede ser causa de internación, es un factor de riesgo suicida, puede generar adicciones, donde el alcoholismo es una de las más importantes y relevantes. Bien, seguimos. Entonces dijimos que la soledad es como un problema, a ver si puedo correr esto, ahí está, como un problema multifactorial que impacta en la clínica, va a impactar en la calidad de vida, va a impactar en la salud pública, va a impactar a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, ¿sí? ¿Y por qué las personas mayores son más o son particularmente vulnerables? ¿Y por qué hay problemas de salud? Porque puede haber problemas de salud, y dentro de los problemas de salud son las enfermedades crónicas, las alteraciones cognitivas, ¿no? O volviendo a Bernard Isaac, una de las 4 I, que también son causas o pueden generar, por ejemplo, una persona con incontinencia puede favorecer o ser un factor de riesgo de soledad o aislamiento, ¿sí? No salgo por miedo, por temor a que eso suceda. Entonces eso es algo muy común de ver. Después, los contextos, los duelos, la inactividad, que haya poca participación, el viejismo desde un punto de vista gerontológico, como el prejuicio hacia la vejez, que también lo van a escuchar como edadaísmo, ¿no? Y fenómenos de exclusión social. Bien, seguimos avanzando en por qué en las personas mayores esto influye más, ¿no? Y empiezan a aparecer otros factores. A mí, más que la lista de factores y todo, siempre me parece que a los factores hay que vestirlos, hay que darles un marco, hay que darles un sentido. Decir que es solo por esto, no. Pero sí saber, sobre todo cuando nos planteemos alguna posibilidad o algo para hacer o intervenir en este aspecto, tenemos que tener en cuenta, una de las cuestiones es detectar a las personas que puedan tener o riesgo de estar solas o incrementar su soledad, o que aparezca, si hasta ese momento no estaba, aparecer esa soledad. Por ejemplo, un factor de riesgo sería la enfermedad del cónyuge. Entonces, si es una persona que vivía, entonces uno puede predecir que en ese contexto de duelo puede haber una soledad, puede haber, eso favorecer una depresión, o sea, me puede o me permite pensar desde estos factores, solo por citar algunos, la aparición de este fenómeno o esta problemática de la soledad. Bien, otra autora, Cohen Mansfield en este caso, me interesa dividir por, digamos, esta complejidad que engloba a la soledad, que Cohen Mansfield lo que hace como autora es dividir en esto, ¿no? Empezar a darle forma también a circunstancias o situaciones que generen o contribuyan a la soledad. Unos son, si ven, es parecido a lo anterior, pero distribuido de otra manera y permite pensarlo mejor. Unas son las circunstancias ambientales, ¿no? Esto es, falta de oportunidad de conocer gente, por ejemplo, por una distancia, por una falta de accesibilidad, dificultades económicas, problemas de salud física, como vimos, y otras, movilidad y otras limitaciones. Después, desde un punto de vista psicológico, cuestiones que voy a hablar en un momento, que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Y esa personalidad, sí, es dada a generar vínculos, o generar nuevos vínculos, o no, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, una personalidad dependiente de afecto. Entonces, dependiente de, como les daba el ejemplo recién, de este cónyuge al que era o a la que era dependiente, y una vez fallecido, después se queda sin esa persona que, por ejemplo, le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces vemos a la persona, como dice acá, con esa autoeficacia social disminuida a partir de esa situación.
Entonces, vemos que ya empiezan a haber muchos factores que se entrecruzan, ¿sí? Y por lo que nos obliga a pensar esta situación desde varios lugares. Bien, veamos algunos números, como para poner... No quería traerles números respecto de la vejez, pero sí, la mayoría de los trabajos desde un punto de vista gráfico y todo, lo que vamos a ver es un aumento del número de personas mayores, ¿no? Esto es así a nivel mundial, el envejecimiento poblacional. Por eso, de una manera distinta, me gusta cómo lo trata este libro cuando habla de un envejecimiento de la vejez. Y después, específicamente sobre la soledad, tenemos otro problema. Ya vimos estos problemas a nivel lingüístico, el cómo nombrarla a esa soledad. Vimos también que es un problema multifactorial, que abarca varias áreas, se entrecruzan varias áreas. Y tenemos otro problema que es el tema de justamente ese porcentaje de 20 a 40% va a depender de una metodología o de la definición que se haya considerado en el trabajo que lo midió. Y esto va a traer como tres inconvenientes. La dificultad de comparar, porque si uno lo midió de una manera y otro lo midió de otra, va a ser difícil comparar los datos, la fiabilidad de eso y eventualmente una clasificación, ¿no? Cómo se delimita ese problema. Actualmente, una escala que se utiliza habitualmente es una escala que se llama UCLA, que esa es la más conocida para evaluar, como un test que se hace a la persona para evaluar soledad. Bien. Dos conceptos claves en este punto sería que la soledad es algo que va a atravesar a todas las culturas, que no va a depender ni en una es más, en otra tiene un atravesamiento de todo. Y fíjense que este gráfico lo que muestra es a medida que crece la edad también hay un mayor riesgo. Entonces también desde un punto de vista clínico, y ahora después voy a explicar por qué clínico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es un problema que si bien es multifactorial, lo adelanto, termina impactando en el sistema de salud. Y por eso es que muchas veces digamos, el sistema de salud termina siendo la puerta de entrada. Entonces, otra cuestión, más allá de los predictores y de lo que vimos anteriormente, es la edad, ¿sí? A mayor edad, mayor tendencia a esta problemática o este fenómeno. Bien, particularmente en Argentina, ¿qué existe? ¿No? En esta problemática del envejecimiento existen tres características, que es la feminización de la vejez, el incremento de los mayores de 75 años y el mayor número de personas que viven solas. Particularmente, este trabajo, que es el que lo midió en el 2016, lo que tiene una debilidad, digamos, y creo que es una debilidad que me parece, ahí ya tenemos un punto a corregir, que tiene que ver con que la mayoría de los datos son acotados a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, donde la población mayor de 60 años es de aproximadamente entre un 28 y un 30%. Bien. Para cortar con las definiciones, digamos, y con estos números y esta como introducción al problema de la soledad, me interesa hacer un desvío hacia lo social para después volver al sistema de salud y a partir de ahí ver qué cosas podemos hacer. Y cuando digo qué cosas podemos hacer es donde, como si es multifactorial, atraviesa varias situaciones, claramente no va a ser potestad de un solo actor el intervenir frente a esto. Esta persona que está parada acá es Rosa, ¿sí? Rosa tiene 81 años y esta es una escena de una película
que les sugiero fervientemente, después de hoy, mañana, durante el fin de semana, verla. La van a encontrar en la plataforma Cinear. Se llama La vieja de atrás, es una película del 2010, y es una película, digamos, si uno quiere ver soledad, si uno quiere sentir la soledad de un personaje, tiene que ver esta película, porque creo que permite empatizar con eso. Y también permite ver otras cosas, puede tener, digo, de acuerdo al que la vea, puede tener múltiples lecturas, ¿no? Creo que sería una de esas películas para ver y debatir ya en sí mismo con la película. Pero ya lo que muestra Rosa, en este caso, es una situación, nos muestra una situación a nivel social, ¿no? Ella está con su yeso, y la cámara y todo el tiempo va acompañándola, y es una película así que tiene su densidad, sus juegos, que la verdad que permite, como les digo, sentir esa soledad. ¿Y ella qué hace? Ella, viene un vecino, este vecino que se aloja en el mismo piso, pero en el otro departamento, y lo que hace es ella proponerle que, bueno, que venga a vivir, y que ella le daba la comida, le hacía la comida, y solo le pedía que charlen, ¿sí? Era una compañía nada más, le dice ella, ¿no? Y esta es una escena emblemática donde ella le hablaba cosas y por ahí después se enojaba por las cosas que él le decía y todo. O sea, vemos ciertas características, podemos ver ciertas características en Rosa que, digamos, como factores que podrían influir en esa soledad. Pero bueno, como todo, se va armando un vínculo en eso, y la verdad que es una película muy, muy, muy agradable en ese sentido, ¿no? Pero fíjense esto de charlamos, ¿no? Una charla, eso es, una compañía, nada más. Entonces, en este sentido, me parece propicio este momento ya para decirles, bueno, si hablamos de esta problemática de la soledad, hablamos de que abarca varios factores. Entonces, y que estas cuestiones de cómo nombrarla y todo, yo creo que hay algo que en gerontología siempre se repite como un mantra, que no existe la vejez, sino las vejeces, ¿no? Y hablamos siempre como en plural, y la conveniencia desde un punto de vista clínico, hablar en plural, sobre, en vez de vejez, hablar de vejeces. Bueno, de la misma manera, me parece pertinente, en vez de hablar de soledad, hablar de soledades, ¿no? Entonces esto como algo importante y necesario. Entonces aparece este libro en el 2010 más o menos, 2007 creo, que está este libro, y me interesa puntualizar que ya entonces hablamos de soledades, pero aparecen las nuevas soledades, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, digamos, es problematizar el problema. Entonces, en este sentido, la pongo a Rosa a mirar algunas frases que me parecieron interesantes a modo de introducción, para meternos un poquito a nivel de cómo influye lo social en esta problemática. Pero no solo cómo influye, sino también cómo pensamos lo social para buscarle una solución a esto, ¿no? Este sería el punto. Entonces, aparece un punto que me parece importante del libro este, que, bueno, yo lo leí en digital, que es el lugar cuando ya la soledad ya deja de aludir a una situación o describe una situación, sino pasa a ser un juicio, ¿no? Y acá viene el estás sola, el estás solo, como un juicio de valor, como un calificativo, ¿no? Como el hecho. Por eso también me hacía ruido, y me hace ruido esto de lo deseado o no deseado, ¿no? Porque el estás solo, porque alguien puede decir, bueno, pero yo no deseo estar solo y estoy solo, ¿no? Entonces, como algo que califica
a una persona y que está solo porque no quiere, porque no hace las cosas como las tendría que hacer para justamente dejar de estar solo, digamos, o sola, ¿no? Entonces, este juicio se transforma en un juicio, ¿no? Estás solo, estás sola, es a modo de juicio, no como descripción. Primer punto. Segundo punto, que ya es como casi un resumen de lo que voy a hablar a continuación, es que Irigoyen, el libro este de Las Nuevas Soledades, lo escribe una psicoanalista, y habla de que nuestra sociedad en la actualidad se centra en las personas, centra a las personas en éxitos materiales, ¿no? La importancia de tener y el consumo. Pero la multiplicación de elecciones, y esto es un punto importante, y la obligación de la felicidad no consiguen llenar a los individuos que se muestran decepcionados, frustrados y desencantados, ¿sí? Ahora voy, digamos, a abrir un poco de esto a partir de la ayuda de otros autores. Pero antes de eso me interesa agregar que algo común y que se ve en este momento es el Internet, ¿no? O acá ponía las páginas de encuentro, yo agregué las apps, que vendrían a paliar el déficit de los vínculos, ¿no? O sea, esas apps de encuentros, vendrían a paliar. Pero lo que dice Irigoyen, que eso me parece una idea fuerte, es que ahí los individuos se encuentran con una multitud de mismos de lo que cuesta diferenciarse, ¿no? Entonces, este es el punto. Entonces, muchas veces vamos a buscar en un lugar donde nos encontramos, bueno, con realidades similares. Entonces, si hay realidades similares, cuesta diferenciarse, y si cuesta diferenciarse, bueno, termina siendo justamente cronificar el problema. Para discutir. Entonces viene este filósofo que se llama Marcus Gabriel y que nos dice, o nos sugiere, mejor dicho, que hay que captar el espíritu de la época para criticarlo. Y en este sentido ya, con lo que les dije anteriormente, hace una descripción de ese espíritu de la época, ¿no? Pero me interesa desglosarlo un poquito y decir, bueno, veamos un poco esto social, esta pata social, antes de volver a la dimensión salud. ¿Cómo va a influir? ¿Cómo va a influir? Y no solo cómo va a influir, sino cómo nos influye, ¿no? Entonces, esto empieza a cambiar en 1983, cuando irrumpe un libro que se llama La Era del Vacío, ¿no? El autor de ese libro es Gilles Lipovetsky, un autor francés, y que él ahí, en ese libro, incluye un término de hipermodernidad. Y en esa hipermodernidad incluye a un individuo que está acelerado, que tiene una tendencia más individualista, narcisista, y con una tendencia al consumo. Pasa el tiempo y aparece otro autor, que probablemente lo escucharon mucho, que se llama Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo polaco, y incluye en esta, o denomina a esta hipermodernidad en una modernidad líquida, ¿no? Y que justamente todo lo que hace una caracterización de la sociedad como algo líquido, y donde lo líquido abarca todas las esferas. Y una de las esferas en las que pone el acento es justamente la vincular. Los vínculos fluidos, los vínculos líquidos. No son vínculos sólidos, sino son fluidos, donde uno descarta a una persona bloqueándola, la descarta con un enter, la deja de seguir, digamos, es como todo muy, digamos, hay una discusión, listo, desaparezco, me voy para otro lado. Entonces, toda esta fluidez a nivel vincular, creo que también es como para pensarla y cómo nos ubica también dentro de esa misma sociedad, porque esto es una sociedad donde no la estamos mirando por la ventana, sino que al mismo tiempo la estamos viviendo. Sigo, ¿no? Viene otro autor que me interesa y que me gusta también como concepto, e introduce un concepto del aceleracionismo, ¿no? Y habla de, este autor se llama Hartmut Rosa, también es un sociólogo y filósofo alemán,
y habla de este individuo acelerado. Este individuo acelerado sin pausa, sin posibilidad, sin tener, sin tiempo, y que al mismo tiempo, ¿no?, incluye, porque son dos términos, el aceleracionismo es un libro y lo indisponible es otro libro, pero se unen, se vinculan, y a mí me interesa el concepto este, que es un individuo acelerado que por ahí dispone de cosas, pero no tiene el tiempo de disponer de esas cosas. O sea, por decir, tiene la plaza acá a la vuelta, tiene no sé, el gimnasio acá a una cuadra y no puede ir. No tiene posibilidad de ir porque no tiene tiempo. Porque cuando ya terminó, ya está cerrado. O porque salió de un lado y tiene que ir para el otro. Entonces, fíjense cómo ese individuo acelerado, cómo lo podemos llegar a pensar a la manera de vincularse. Cómo podemos contar con esa persona. Pero al mismo tiempo, mirándonos para adentro, si nosotros no somos parte también de eso, ¿no? Porque es esta cultura, esta hipermodernidad que arrancó, puso primera al decir del Lipovetsky allá por principios de los 80, o sea, hace 40 años que estamos así. La mayoría por ahí nacimos ya y nos metieron en esta aceleración. Después, otro autor muy conocido actualmente es un filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, y él habla de la sociedad del cansancio. Y en la sociedad del cansancio, que es un librito muy comentado, muy hecho, pero no deja de justamente hacer alusión ya a un individuo, justamente por esta aceleración, por esta tendencia al consumo, de tendencia individualista, pasa, y Byung-Chul Han lo que agrega, que es un individuo que se autoexplota, que ya no necesita de otro que le diga lo que tiene que hacer, de otro que lo vigile. Es un individuo que se va a vigilar a sí mismo, que va a vigilarse a sí mismo, y no solo se va a vigilar a sí mismo, sino va a ser el peor juez, va a ser el peor comisario de sí mismo, ¿sí? Va a ser, y ahí agrego, el peor tirano de sí mismo, ¿sí? Entonces, y que si no logró lo que logró es porque no hizo lo que tenía que hacer, y así sucesivamente. Entonces, ese individuo, ¿sí?, es un individuo fatigado, es un individuo deprimido, es un individuo enfermo, digamos, según Byung-Chul Han, de este agotamiento, de este cansancio y de este no poder decir que no y no poder parar. Al mismo tiempo, tenemos otros autores que, hablando de esto, te dicen y muestran de que, yo diría, ciertos términos que son como confundidores, ¿no?, que confunden. Uno es La tiranía de la elección, es un libro de una filósofa escandinava que se llama Renata Salex, que habla de la tiranía de la elección. ¿Y a qué alude ella? Lo que dice es que hoy tenemos todo para elegir, que podemos elegir todo, o por lo menos pensamos que podemos elegir. Subimos un perfil, lo delineamos, tenemos todo para elegir, y si eso no me gusta, bueno, tengo otra cosa para elegir, y así sucesivamente. Es tan la cantidad de elecciones que podemos tener y todo, que lo que ella habla es una parálisis por análisis, ¿no? Es como, ya es un individuo con tantas posibilidades, con tantas alternativas, que queda paralizado a la cantidad de elecciones que tiene. Entonces, es muy interesante este concepto también, porque lo que hablaba al principio de que no, digamos, pensémoslo así, no existirían los problemas si solo lo podíamos elegir, ¿no? Entonces, este es el punto. Y esto es lo que ahora voy a aludir a otro punto también, más allá de las elecciones, que es a la felicidad. Pero no me quiero ir de esta diapositiva sin comentarles esto, porque parece que lo salteé, pero que todo esto podríamos decir, y aludo a otro autor que se llama Mark Fisher, a ver cómo vuelvo atrás, en la de atrás, que
es otro libro también sumamente interesante e importante de leer en la actualidad, que se llama El realismo capitalista. Entonces, todos los que le dije de este individuo acelerado, lleno de elecciones, que piensa que todo lo puede elegir, que tiene las cosas disponibles pero no puede hacer uso, no puede disponer de esas cosas porque no tiene tiempo. Entonces, lo que diría Max Fisher en este realismo capitalista, que es lo que existe, que no hay otra cosa hoy que exista y que todo el capitalismo es el encargado de ir armando, de agarrar determinada cosa y armar un producto de eso. Y creo que, digamos, muchas veces se terminan armando productos para evitar esa soledad, ¿no? Y también entonces, lo agarra, vendría a ser el mercado, agarra este problema comercial y transforma y arma un producto en ese sentido. Entonces, lo que nos dice Mark Fisher es, miren, sería básicamente, es lo que hay, es una variable con la que vamos a tener que pensar, disponer, evaluar, tener en cuenta al momento de llevar a cabo nuestras intervenciones. No solo pelearnos, no solo esto, sino tenerla en cuenta. Esto sería, Mark Fisher diría, mira, esto es lo que hay, te diría. Sigo en este momento, en esta actualidad, donde, bueno, todos sabemos, ¿no? La comunicación, esta charla misma, ¿no? Esta comunicación, esta hiperconexión en la que estamos, y ahí viene la pregunta de, digamos, estamos pero no estamos hipervinculados, diría Byung-Chul Han, ¿no? Y es un momento también complejo, porque todo está en revisión, todo está en desconstrucción, todo se cuestiona, y muchas veces no de manera muy constructiva, y todo está en una obsolescencia. Las identidades también fluyen, ¿no? De manera líquida, diría Bauman, y está presente esta autoexplotación. Y otro concepto que lo pondría, que no lo puse, estaba la diapositiva anterior, que bueno, es de este filósofo, José Carlos Ruiz, que él habla de posfelicidad, que es un concepto también que toma otra autora que se llama Sara Ahmed, que es esta felicidad como que es una felicidad que ya se logró medir, que es una felicidad que se midió, que es como decir, ya se sabe, ¿no? Y muchas veces uno ve artículos de cómo se lograría la felicidad. Entonces hay muchísima literatura, muchísimos libros que aluden a cómo uno llega a esa felicidad. Y acá viene de nuevo esto, ¿no? Si ya se puede o ya se sabe cómo voy a ser feliz, cómo voy a lograr la felicidad, y no lo estaría logrando, y no lo estoy logrando, eso genera demasiadas frustraciones, porque ¿a dónde vuelve la responsabilidad? De nuevo, al individuo. Vos algo estás haciendo mal, o no estás haciendo, o no estás cumpliendo con este parámetro, entonces, por ese motivo, no sos feliz. Entonces, esto es lo tirano muchas veces, ¿no? Entonces, por eso también el tema de, bueno, a la persona, salí, andá, hacé esto, y la persona, bueno, no me gusta, no quiero, entonces no se amolda a eso y listo, pasa a otra zona, ¿no? A una zona más de descarte. Entonces, esto es lo que me interesaba darle una vuelta a esto, es como para discutir, debatir, seguir hablándolo, pero bueno, en honor a los tiempos y todo, me parecía que quería dar este pantallazo para ver en el contexto en el que estamos hablando de la soledad y cómo esto nos va a afectar. A ver, ¿qué más tenemos? ¿No? También, y así rápidamente, fenómenos actuales como el de la globalización, la tecnología, últimamente con la inteligencia artificial, el cambio climático. No, basta ver, hoy veía un planiferio rojo en el medio y nosotros en Argentina un poquito azul y arriba un poco azul, digamos, temperaturas casi no aptas para la vida, digamos, empiezan a pasar, digo, cosas muy, muy complejas que creo que también van a afectar, ¿no? Las desigualdades, las polarizaciones políticas, los discursos de odio. Como dice Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cómo son las nuevas crueldades, ya no es
digamos, hay muchas crueldades nuevas que no tienen que ver solo con la violencia física, como podría ser asociada a la crueldad en otro momento. Hoy existe una violencia en las redes, ¿no? Es una violencia muy dura, muy compleja. Entonces son esas nuevas pedagogías a las que nos enfrentamos y que son también un caldo de cultivo que genera soledad. No me meto porque me amargo, porque me quedo. Entonces las personas como que se van aislando de estas puertas que son las que se abren, ¿no? Que son redes sociales, los algoritmos, ¿no? Con las conductas direccionadas. Digo, asistimos a un momento muy complejo. Por eso, acá como un ejercicio, les decía, ¿no? En esto de pensar la soledad y acá, y si hiciéramos un ejercicio, bueno, ¿quién es el profesional y quién es el paciente? ¿No? Yo creo que asistimos a un momento en el que hay como una especie de igualdad, digamos, donde si había en algún momento una asimetría, cierto tiempo, cierto momento en donde uno como profesional tenía que tomar una pausa, como por suerte, digamos, tomamos hoy a la tarde y podemos hablar de otros temas, podemos profundizar otros temas, bueno, eso se perdió. Eso se perdió. Hoy un profesor dice, bueno, yo no puedo hacer esto porque, bueno, no tengo tiempo, no llego. Entonces los cursos pasan a los sábados y así sucesivamente porque ya no tenemos más tiempo. Entonces algo tenemos que hacer, en algún momento tenemos que hacer, entonces, y mientras tanto no hago, y después me amago porque lo único que hago es trabajar y bueno, ahora tengo que estudiar, tengo que hacer el posgrado. Entonces fíjense que ya no hay, digamos, es como que la pausa para pensar, para reflexionar algo, se fue, ¿no? Y de nuevo, y la pausa para encontrarse con el otro, ¿no? Por ahí, ¿cuántas veces le pasa? Hay personas con las que vengo y dicen, che, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Y es casi es, digamos, crónica la frase, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Y nunca hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en esto. Entonces, por eso muchas veces es difícil separar a uno de otro. O sea, ya estamos tan alienados por momentos que estamos inmersos en esto, y en el único momento que nos diferenciamos es en un consultorio donde viene alguien y, bueno, y te ubica en un lugar distinto, que decía, cierto, yo soy el profesional, entonces tengo que actuar como en consecuencia de... en la diapositiva anterior yo había puesto algo que me interesa como concepto, que lo trabajó una epistemóloga argentina, genia, que se llama Denise Nachmanovich, que habla de la autonomía ligada. Porque si algo también se habla en la actualidad, es todo lo auto, ¿no? El autocuidado, la autoconciencia, el autoconocimiento, es todo, o sea, es vos sos tu propio jefe, vos sos todo, digamos. Entonces, lo que habla, y ahí incluye Denis Nachmanovich, una frase que me parece súper potente, que es el de la autonomía ligada. Sí, soy autónomo, pero mi autonomía va a estar en función de un otro, ligada a un otro. O sea, no puedo abastecerme de todo, necesito a ese otro. Entonces, esto, ¿no? Ser el autónomo, pero ligado con. Eso me parece sumamente fundamental pensarlo a eso también en función del tema de la soledad. Bien, volvemos a la dimensión salud. Estamos bien de tiempo. La dimensión salud, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de la soledad, el momento en el que vivimos, entonces el sistema de salud se vuelve un lugar en donde, recién les decía, ¿no? Yo trato de juntarme con un amigo, pero nunca puede, pues siempre estamos, si no está acelerado, yo estoy acelerado y así sucesivamente, entonces no hay un vínculo, como diría Hartmut Rosa, disponible, pero que se vuelve indisponible, ¿sí? Es un vínculo del que dispongo, pero a su vez no puedo disponer porque no tengo tiempo. Entonces, nada, me quedo solo, ¿no? Y estoy solo. Entonces, el sistema de salud
se convierte, ¿no?, en lo multifactorial que se incluye en la soledad, termina siendo una problemática que impacta en el sistema de salud. Hace unos años vi a una persona en una admisión y me dijo esta frase, ¿no? Y fíjense, si la desglosamos, una frase sumamente corta, pero que vendría a ser casi el resumen. Él dice, no estoy deprimido. Veamos primero. Entonces me dice, si lo traduzco en términos técnicos, no estoy enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Estoy solo. Entonces ya no me plantea una enfermedad, me plantea una situación. Pero a su vez, no me plantea una enfermedad, entonces, y yo estaba en ese momento en un hospital. Entonces no me está planteando una enfermedad, no me está planteando una dolencia, pero a su vez está en un hospital. Entonces yo pensaba, ¿pero qué pasó con esa persona? Y esa persona tenía un turno y sabía que ese día se iba a encontrar con otra persona. ¿Hablar de qué? De esta situación, en este caso. Digo, ¿no? Y cómo el sistema de salud muchas veces, por lo menos si algo, si bien puede ser de los turnos y esto, lo otro, pero veía, me acuerdo de una paciente que decía, mire todos los turnos que tengo, pendientes, todas las cosas que tengo pendientes. Entonces era como casi una agenda de ir a encontrarse con. Entonces, pero el riesgo de esta situación es justamente, ¿no?, corrida de enfermedad. Esta situación es psiquiatrizarla, en este caso. Entonces, él me dice, no estoy deprimido, estoy solo. Entonces, si yo paso por un tamiz, digamos, o un filtro, y lo termino a esta situación, y no reflexiono sobre esto, puedo caer en el riesgo de psiquiatrizar. ¿Y qué significa psiquiatrizar? Desde la prevención cuaternaria sería asumir como psiquiátrico algo que no lo es. Este libro es un libro de la Universidad de Mar del Plata, que habla de la representación social de la vejez, y justamente creo que es un buen punto para reflexionar por qué sucede o por qué el sistema de salud es el lugar donde puede ir la persona a golpear la puerta. Entonces, primero, porque ¿qué pasa? La representación a nivel social, una de las representaciones que puede tener la vejez es asociada con la enfermedad. Entonces esa enfermedad asume la identidad de la persona y esa persona va obviamente, a un sistema de salud, digamos, por más con esa dolencia, llamémosle. Esa dolencia, se lo digo de lo inespecífico, ¿no? Entonces hay una representación ya social negativa de asociar la vejez con enfermedad. Entonces, esta persona que es significada, es representada como enferma, entonces asume que su cuerpo es enfermo, débil, frágil, y va, y eso se acompaña de, bueno, si estoy así, entonces anda al médico, fíjate que esto que te duele, esto que te pasa, anda al médico que te revise, que te saque esto, que te hagan los estudios y todo, ¿no? Frases, para eso uno paga, todo eso que se escucha. Entonces, y en muchos casos, ese aumento de la asistencia y del cuidado pueden ser innecesarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese sistema de salud, de nuevo, lo que asegura, lo que genera, es un encuentro. En este caso, con un médico, y a su vez, un médico que a nivel generacional y todo, es un saber que continúa siendo valorado. Es un saber valorado. Entonces, va, y esto me lo dijo el médico. Entonces, porque me lo dijo el médico, yo lo voy a hacer. Entonces, ahí tenemos obvio, que en este sentido, ¿no? Recién decía, hablamos de soledad, estoy describiendo probablemente una situación prototípica que de ninguna manera es la generalidad. Pero lo tomo como ejemplo y también como para entender por qué el sistema de salud o por qué termina impactando en el sistema de salud, como un embudo que va y se dirige ahí hablando de una situación y no de una enfermedad. Entonces, en este punto es importante rescatar estos autores, en vez de quejarse por esta situación de que el paciente va y consulta en
en el sistema de salud, dicen, bueno, esto es una oportunidad. Y yo coincido en ese punto, es una oportunidad para identificar a aquellos individuos que se encuentran solos, aislados, ¿no? Pero enfatizan, y también me parece que es pertinente el énfasis ese, es que el sistema de salud por sí solo no puede resolver los problemas y las consecuencias del aislamiento y la soledad. Puede hacer, ahora vamos a ver, ¿qué? Entonces, ¿qué puede hacer? Y bueno, puede prevenir, puede identificar, puede reducir los impactos, puede articular, puede eliminar algunos aspectos negativos de la soledad y el aislamiento, pero para eso puede detectar y derivar para mejorar. Para hacer eso tendríamos que capacitar justamente y empezar a incluir este tema, más allá de que no sea una enfermedad, es una situación que claramente, como les dije al principio, genera un aumento, una mayor mortalidad en diferentes áreas y en diferentes especialidades. Entonces, va a permitir que uno planifique mejor el alta o las altas, que tenga intervenciones acordes, intervenciones a la medida de la persona, que haya un trabajo conjunto, que el cuidado y el tratamiento se vuelvan a unir y no el tratamiento es lo que el médico le da o lo que el médico receta y el cuidado es como algo extra, sino que el cuidado es parte del tratamiento y el tratamiento es parte del cuidado. ¿Qué lugar va a tener la tecnología, ¿no? Y en este sentido se propusieron diferentes intervenciones para abordar la problemática, pero no existe para identificar cuál intervención es más efectiva. Entonces, acá surge una palabra, intervención. Y tenemos nosotros tratamiento versus intervención. Entonces, el tratamiento, de nuevo, es ante una enfermedad. Sería, como el paciente que les dije recién, sería frente a una depresión. Pero acá estamos hablando frente a una situación. Entonces, frente a las situaciones, uno interviene. Y en esa intervención, ¿qué objetivo tiene? Mejorar el estado de salud, fomentar un cambio de comportamiento. Y específicamente frente a la soledad, tenemos dos. Intervenciones directas e indirectas. Las intervenciones indirectas serían, por ejemplo, frente a un paciente con una hipoacusia. Yo detecto una hipoacusia, claramente el tener una hipoacusia genera un aislamiento del entorno. Entonces, no voy porque no escucho, porque si hablan muchas personas no logro entender todo. Entonces, o directamente es una persona que no escucha bien, entonces por ahí el indicar o el sugerir una colocación de audífonos puede mejorar y resocializar a esa persona. Y después tenemos intervenciones directas. Y dentro de las intervenciones directas tenemos una oferta variada respecto de ahí. Y ahora, el menú de intervenciones directas probablemente sean, siempre digo, lugares en los cuales una persona pueda encontrarse con otras. Ahora, la oferta y todo va a ser variada. Ahora amplío un poco más esto de qué tipo de intervenciones, cuándo, por qué. Pero fíjense que yo puse ahí abajo de directas e indirectas las nuevas estatinas, ¿no? Porque una autora que habla que también alude a la soledad como uno de los nuevos gigantes de la geriatría, o uno de los nuevos gigantes, ¿sí? Relacionado con las personas mayores, y pone la nueva estatina, y me pareció muy fuerte, porque las estatinas claramente son una de las medicaciones, ¿no? que surgieron y salieron como, bueno, para bajar el colesterol, pero bueno, a nivel del factor de riesgo cardiovascular, endotelial y todo, son impresionantes su efectividad, ¿no? Entonces, esta autora le llama las nuevas estatinas, como equiparando, digamos, la importancia de generar intervenciones acordes a la persona y todo, como un beneficio enorme para esa persona, para esa salud de esa persona, ¿no?
Ahí está la cita del trabajo, porque es un trabajo interesante que lo hace a partir de un caso clínico. Bien, ¿qué existen, ¿no? De esto decíamos dentro de las intervenciones directas, lo que existe es, y este es un trabajo argentino que hizo O'Donnell y Pochintesta en el 2017, y ellos encontraron que la oferta es mucha, es variada, pero que el conocimiento no es ni tanto propio o ajeno, entonces en consecuencia muchas veces las personas que acceden o terminan utilizando esos planes, programas, actividades, no tiene la llegada que tendría o que sería bueno que tenga, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las intervenciones adecuadas? Y bueno, ahí tenemos, acá de nuevo, ¿no? Tenemos diferentes, ¿no? ¿Qué y cuándo? A nivel individual, a nivel comunitario y a nivel sanitario, para, sobre todo, no dar indicaciones estereotipadas, ¿no? Sobre todo, como veíamos antes, indicaciones que sean más a la medida de la persona. Y en este punto, y ahora ya para ir enganchando a la recta final, me interesa aludir a 3 a 6 conceptos o 6 cosas que recién Edgardo al comienzo hablaba de esta maestría de desarrollo humano de Flaxo. Bueno, yo en mi tesis de esa maestría fue sobre la soledad, justamente haciendo una comparación entre la comunidad y una institución, una residencia geriátrica. Entonces, hubo ciertos conceptos y ciertas cosas que a mí me parecieron y me parecen interesantes incluirlas al momento de pensar desde el sistema de salud estrategias o pensar qué es lo que podemos hacer como para intervenir y para evaluar, digamos, desde la singularidad de la persona, qué podemos hacer. No me voy a detener mucho, simplemente les voy a plantear, primero es una teoría del apego, se llama, lo realizó un psicoanalista inglés llamado Bowlby, y habla de, sobre todo, cómo fueron esos vínculos tempranos, ¿no? Y esta, dicen, puede resultar de utilidad en etapas tardías porque va a permitir generar conductas, intervenciones o políticas de intervención que aborden esta problemática, ¿no? Y sobre todo, la importancia que tiene la generación de vínculos, si bien Bowlby se centra en de la niñez en adelante, bueno, lo que muestra esta teoría es cómo a través del tiempo la importancia que tiene el estímulo o el estimular la generación de vínculos nuevos, ¿no? O sea, a nivel de todo el curso de la vida. Para proporcionar algo que es un concepto clave dentro de esta teoría, que es una base segura. Una base segura es una persona, es una institución, es algo a partir de lo cual yo puedo estar donde sea que esté, pero tengo en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, en donde sea, que tengo a esa persona, a ese lugar al que yo puedo ir. Entonces, lo que diría Bowlby, yo puedo ir a otros lugares y todo porque vendría a ser, me puedo bancar la distancia, me puedo bancar la distancia a partir de la certeza de la presencia que tengo, ¿no? Ya sea de una institución, de una persona. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué red y apoyo social cuenta la persona? Digamos, esto es fundamental. Entonces, la presencia, tanto del apoyo social percibido, tanto a nivel afectivo, emocional, material, ¿no? Porque también es un punto. Es como decir, sí, yo tengo quien me haga esto, quien me haga esto otro, quien me haga esto otro, pero estoy solo. Entonces, ese apoyo social, ¿qué tipo de apoyo social es? ¿No? Si es el afectivo, si es el instrumental, ¿no? Es de ocio, es de distracción. Esto es lo que, bueno, yo constaté en mayor medida en la comunidad. Y en la
institución, también, que es lo mismo que puede pasar en la comunidad si hay esa actividad o algo que pueda suplir aquello que ya no está. Esto es una de las intervenciones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, alguien que dejó de trabajar, entonces una actividad que pueda suplir en esa agenda aquella actividad, no desde la similitud, sino desde el tiempo, desde el vínculo, desde la importancia que tenía para esa persona, desde arreglarse, vestirse, ir hacia ese encuentro con el otro, que en este caso es el trabajo, pero puede ser otra cosa. Es muy difícil y es una de las cosas que uno en la clínica lo ve todo el tiempo, esta interacción con situaciones, actividades o cosas que no llegan a suplir. Es como esa persona que hace cosas pero nada le cierra. La viudez dentro de la red de apoyo es uno de los acontecimientos más disruptivos, ¿no? Y es riesgo de soledad y aislamiento, y de institucionalización incluso. Y tanto la institución como la comunidad tienen que, digamos, más allá de las actividades, diría, es que estimule la interacción social. Muchas veces uno va a residencias y todo donde los pacientes o residentes están en ronda, pero no interactúan uno con otro. O sea, le dan una pelota, le dan esto, aplauden, cantan, todo, pero es dirigidos hacia un coordinador. No hay una interacción con el otro. Entonces después, la persona llega, está con un coordinador que hace tal o cual cosa, después la persona se va. Entonces no hay mucha interacción, entonces la persona estuvo rodeada de personas, pero no se sintió acompañada. Otra cuestión es a preguntarnos qué estrategia de supervivencia tenía la persona, ¿no? Entonces, siempre a nivel comunidad, lo que hubiera mayor estrategia de contacto y actividades a diferentes niveles. Y sobre todo, un punto, el sentirse útil para otro. Tener y la importancia de mantener esa apertura a la experiencia, el de permitirse ir a una actividad, el de permitirse dudar y decir, bueno, voy a ver si me gusta. Eso es mantener una apertura a la experiencia. Y en la institución, muchas veces también hubo una tendencia a evitar al otro, porque el otro no puede, porque el otro me entiende, porque me dice cualquier cosa, porque incluso en una residencia que dice, no, porque está viejo, porque está vieja, ¿no? Entonces, como que se aparta del otro. La personalidad es uno puede ser un obstáculo o una cualidad positiva. A nivel obstáculo es ese narcisismo patológico que impide tener relaciones o vínculos con el otro o generar relaciones nuevas con un otro, ¿no? Digamos, y eso aísla a la persona, no le permite vincularse. En general es una persona que es como la película, es una película narcisista, podríamos decir que lo llevó a aislarse, a estar y no poder generar nuevos vínculos, e incluso, si se genera un vínculo, destruirlo, por decirlo en términos bien concretos y contundentes. Y a nivel comunitario, el narcisismo por ahí tuvo un factor protector, un factor más asociado a la resiliencia, ¿no? Que derivó en mejor manejo respecto de los avatares del tiempo, lo que fue generando en la persona, los duelos, ¿no? Y ahí veíamos, y ahí uno ve como palabras como tener una actitud positiva, ser más proactivo, tener proyectos, tener una apertura a la experiencia. Todo esto son cosas que a nivel clínico son interesantes. La perspectiva del curso de vida, una de las cuestiones fundamentales dentro de la evaluación es evaluar cómo fue, digamos, esto, ¿no? Diferentes procesos biológicos, psicológicos, lo cultural, lo social, el contexto sociohistórico, y de esa articulación biográfica que hagamos con todo esto, nosotros vamos a sacar la singularidad y vamos a poder ser más específicos al momento de sugerir o indicar alguna intervención.
Dentro de la tecnología, creo que fue, en la pandemia sobre todo, fue un paliativo, pero me interesa esto, ¿no? Cómo de 70 a 79 vi que había más predisposición a aprender, y en cambio los más de 80, ciertos reparos en aprender cuestiones de tecnología, ¿no? Y veíamos el gráfico, cómo la vulnerabilidad también respecto a la soledad aumenta con la edad. Y en la institución sobresalieron, digamos, las dificultades, sobre todo en los mayores de 90, respecto de ayornarse a lo tecnológico. Entonces creo que lo tecnológico es una herramienta fundamental, importante, pero siempre teniendo en cuenta la singularidad de la persona. En el momento actual, ¿no? Obviamente nosotros ya vamos a envejecer con los dispositivos electrónicos, probablemente sea diferente. Esto es en la actualidad. Me interesa hacer una pequeña pausa, digamos, en esto porque quizás esto resume todo en definitiva, ¿no? Esto es una pequeña anécdota que cuenta Eudora Welty en este libro autobiográfico, y en un momento cuenta que la madre estaba hablando por teléfono, y ella le dice, ¿qué te ha dicho?, le preguntaba yo. Absolutamente nada, suspiraba mi madre. Tenía ganas de charlar, eso es todo. Y quizás justamente es eso, ¿no? Es alguien que quiera, alguien que llame y alguien que atienda del otro lado. Ya eso ya es un montón. Sobre todo, como decíamos, en este contexto actual. Y para ir terminando, me interesa simplemente agregar la soledad en otro aspecto u otro lugar fundamental, que es el fin de vida, ¿sí? Me parece que la soledad también es un punto acá muy importante, y fíjense, en este es un óleo, ¿no? Digo, cómo ante el fin de vida era rodeado de personas, y ahora está totalmente tecnificado y con tendencia a la soledad, aunque en ciertos lugares que eso está cambiando mucho. Pero fíjense cómo la diferencia entre el estar el solo y el que no está solo, como en el solo los mismos síntomas son mayores que en las personas que no están solas, ¿no? Es simplemente eso. Y como este libro, ya un clásico de 1982 de Norbert Elias, cuando la persona está a punto de morir, tiene la sensación de que aunque todavía está viva, apenas significa nada para lo que la rodea. Esa persona se siente verdaderamente sola, ¿no? Entonces, creo que ahí viene la necesidad y lo fundamental que tiene el otro, ¿no? Lo fundamental que somos para otros, para nosotros, ¿no? Y en esto que habla Denis Nachmanovich de lo ligado, cómo estamos ligados a los otros. Pero bueno, esto es lo fundamental. Y como conclusiones, o para seguir pensando, el envejecimiento y la soledad como una preocupación, debido a donde claramente todos los trabajos indican el impacto del amor y mortalidad. El sistema de salud por sí solo no puede, pero puede ser esa puerta de entrada para empezar a hacer algo. La soledad es un problema multifactorial, por lo que va a requerir un aporte, un abordaje amplio y plural. Como envejecemos de manera singular y hablamos de vejeces, me parece pertinente hablar de soledades, y a partir de este tema y de incluirlo todo, replantear nuestra forma de trabajo. Y para terminar, prevenir, mejorar y abordar la problemática de la soledad de las personas mayores constituye un desafío que debería convertirse en prioritario. Requiere trabajo y compromiso de diferentes actores políticos, económicos, sociales y de salud. Esto es todo. En honor al tiempo, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Hugo. En primer lugar, pedirte disculpas por la escritura en pantalla. Uno de los participantes se disculpó, dijo que fue sin querer, así que aceptamos las disculpas. Así Bueno. que está bueno. Felicitarte por la excelente ponencia. Creo que es un tema que nos ha tenido en vilo. Tuvimos una participación de 215 durante todo digamos, la ponencia. Y un tema que da para reflexionar y pensar, y lo pongo como punto de partida, ¿no? Que consumimos mucho el tema de agregarle años a la vida, hablamos del envejecimiento en sí, y quizás no nos ocupamos
digamos, del abordaje de este gran fenómeno, ¿no? Vivimos en esa constancia muy ligera de no poner pausa, del tiempo, de la japicracia, ¿no? De consumir, que uno tiene que ser feliz a cualquier costo. Y quizás en este curso de vida no nos han enseñado a pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque digo, cuando uno en el 2018 veía que Inglaterra abrió un ministerio sobre la soledad y 3 años más tarde hizo lo mismo Japón, un poco más que nos reíamos, ¿no? Decíamos, qué locos están estos tipos como para abrir un ministerio. Ahora, teniendo en cuenta lo que vos decís, ¿no? Y teniendo en cuenta también que referenciás a la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Y en estas sociedades aceleradas, cómo juegan el rol de las redes, ¿no? Porque por un lado nos decían o nos vendían de que las redes son propicias y favorables para la conexión, pero por el otro lado también generan desconexión social, ¿no? Estamos más aislados que nunca. Y cómo intervenimos ante estas situaciones, ¿no? Bueno, creo que en el vértigo que vivimos, las redes sociales, si nos ponemos a ver, llevan, digamos, bueno, Facebook, ya no me acuerdo cuándo arrancó, pero creo que serán 15 años, 18 años, digamos, o sea, es como, y ya es vieja, digamos, ¿no? Entonces, y así van surgiendo esto, y creo que me parece como el antídoto para esto, para pensarlo, para pensarse, digamos, porque bueno, uno no demoniza las redes sociales, pero bueno, creo que la única manera es esto, de pensar, de tener un pensamiento crítico, de poderlo y digamos, sería de no hacer nada en el sentido sin haber reflexionado, digamos, previamente sobre eso, ¿no? Pensá que hoy por hoy incluso se habla ya de la huella digital, o sea, la huella digital que tiene que ver con aquello que, digamos, van y te buscan en las redes, o sea, van y te buscan tus posteos, tus cosas, lo que escribiste en las redes sociales, ¿no? Y cómo eso viene de la mano de, por ahí, una cancelación, por algo que alguien escribió cuando recién surgía, qué sé yo, se mandó con alguien y de golpe termina con un cancelado, como se dice ahora. Entonces, creo que para mí son súper útiles para un montón de cosas y todo, pero bueno, creo que siempre digo, tenemos que usar las redes sociales y no que las redes sociales nos usen a nosotros, digamos, ¿no? Perfecto. La otra pregunta es si vos no creés que debería comprometerse más la sociedad en su conjunto, ¿no? Y hablar de estas cuestiones como promoción. ¿Sí? Sabemos todo que a mayor edad las redes sociales se van acotando y están multiplicándose quizás los hogares unipersonales y unigeneracionales, ¿no? Con lo cual, con otro incremento más, que es el avance de la dependencia. Si pensamos y si actuamos preventivamente para el abordaje de estas cuestiones, y si también no crees vos que se debería trabajar a priori con los proyectos de vida, empezar a tener proyectos de vida y no vivir la vida tan a 240, ¿no? Bueno, coincido, digamos, me parece que hay que plantearse, yo siempre vengo jodiendo con que la psicogeriatría en particular debería empezar en la mediana edad, creo que es donde se empiezan a buscar donde uno empieza a vivir ese segundo tiempo y donde las decisiones, las elecciones, los escenarios que van cambiando, digamos, si uno no reflexiona sobre eso, te puede pasar por encima, digamos. Y creo que también, me parece que vivimos en un momento también en donde como que cada uno hace la suya, ¿no? Y uno lo ve a nivel profesional, digamos, ante uno, por ejemplo, eras residente de tal y vos trabajabas con, bueno, en mi caso, el psiquiatra mayor,
y que ese psiquiatra tenía, más allá de, digamos, no ponerle el título de maestro, nada, para no caer en ninguna cosa rimbombante, pero uno tenía como referencia y todo. Y hoy eso se fue perdiendo. Y hoy vos tenés como compartimentos estancos, el joven, el de mediana edad, el otro más grande, el otro más... Entonces cada uno va generando, y el trabajo intergeneracional no existe, ¿no? Hoy es, por ejemplo, yo cuando veo pacientes, digamos, mayores, me dicen, bueno, mi nieto no me llama, y ¿sabes lo que me dice? ¿Por qué no lo llamo yo? Y en parte tiene razón, digamos, o sea, tiene razón, pero cada uno está esperando que el otro, ¿viste? O sea, es el otro, bueno, entonces si no lo haces vos, hacelo vos. Pero el otro dice, bueno, digamos, me parece que esos gestos también de una generación con otra generación, el hecho de preguntarse, el hecho de preguntar, el hecho de llamar, me parece que no, yo tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, bueno, siempre los llamo, pero bueno, están tan ocupados que no me contestan. Entonces yo digo que por lo menos me manden un mensajito de cómo le fue en el examen, ¿no? Entonces ya las expectativas, las cosas, ya van bajando tanto, ya bajan tanto, ya es, mandame un, no sé, pulgar arriba, digamos, algo que indique que te acordaste de mi preocupación respecto del examen que ibas a rendir y quedarte tranquilo. Entonces me parece que, digamos, es un momento como para, che, pensemos, digamos, no, me pasa, yo agarro a mis hijas y digo, pero llamate, esto te manda la abuela, pero llamá y agradecé, digamos, ¿no? Pero no es el agradecer, no, es dale, digamos, vamos, porque si no es como todo por supuesto. Entonces, no, bueno, que me llame, cualquier cosa le digo, cualquier cosa llamo. Entonces, me parece que sí, que creo que preventivamente tenemos que estimular vínculos, ¿no? Bueno, el hacer, el generar, ya estas cuestiones de los vínculos también empieza toda una temática, bueno, no, que los vínculos tardíos no, y ahora uno dice, no, sí, vínculos tardíos sí, y todo. Antes uno no hablaba de un divorcio no sé, de alguien mayor de 70, y hoy tenés mayor de 70 y casorios después de esa edad. Digo, hay todo un cambio que si o nos quedamos mirando el álbum de fotos, o miramos tampoco en mirar solo el álbum digital, digamos, creo que particularmente o generacionalmente estamos en un momento donde, bueno, miremos, ¿no? Hay un filósofo que se llama Giorgio Agamben, que habla del ser contemporáneo, y el ser contemporáneo como alguien que, parado en el presente, puede mirar al pasado, extraer aquello que tenía una función, tenía un significado, tenía un sentido, y traerlo al presente, volcarlo al presente, ¿no? Entonces creo que, bueno, tenemos que en ese punto ser contemporáneos. Perfecto, Hugo. Me quedé pensando que hace muy poquito uno detectó acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que hay muchos edificios de propiedad horizontal con adultos mayores, personas mayores con una moderada o severa grado de dependencia, y quizás vivía en algún piso por escalera y no recibía la visita de sus familiares, ¿no? Esto que estamos hablando ahora, llevémoslo a la familia misma, que los hijos viven tan rápido, a una vorágine tan veloz, que las comunicaciones cada vez son, digamos, más veloces. Pero en ese marco habíamos hecho me acuerdo, un convenio con el sindicato de encargados de edificio, porque los primeros que detectaban esta soledad, si le faltaba algo, eran precisamente los encargados de edificio, ¿sí? Así que bueno, tengo una pregunta de Daniel Mingorance, que dice, ¿cómo denominarías vos a la soledad elegida o deseada, que tiene que ver con ese momento, esa instancia de repliegue de la persona para estar con él mismo, para encontrarse con él mismo? Claro. Bueno, eso es lo que decía al principio, ¿no? Que en inglés es solitude. Nosotros no lo tenemos como una palabra, digamos, nosotros para nombrar eso tenemos que usar más palabras.
¿no? Te voy a decir, déjame estar solo, que estoy mejor, que voy a estar tranquilo si me quedo solo, digamos. Me parece que no sé cómo nombrarla así específicamente, algo, te diría, con la palabra que lo asocio es con contemplación, ¿no? Como cuando uno se queda ahí, digamos, el contemplar, lo asocio con eso, digamos, con ese momento en el que uno está mirando sin mirar demasiado, pensando sin pensar demasiado, digamos, y está ahí, ¿no? Lo asocio más con eso, pero que obviamente no necesariamente la contemplación va acompañada de esa soledad, de soledad, ¿no? Digamos. Pero es lo que más lo asocio, digamos, con ese momento de placer y todo. Pero sería el dejarme solo, pero como un deseo, como un pedido, como un placer, ¿no? Pero bueno, en ese punto, por eso nosotros utilizamos o agregamos eso elegido, deseado o no deseado, digamos, ¿no? Por eso, ¿no? Digamos, no hay un término actual que le diga, no sé, podemos armar uno. Bueno, ahí Daniel tenés la respuesta y tenés la responsabilidad de buscar uno. Después se la comentamos a Hugo. Ahí escriben en el chat si es un momento de introspección, ¿no? Claro, Pero bueno, muchas veces uno confunde que quizás estás rodeado de gente y te dicen, bueno, pero vos no estás solo. claro. Y podés estar rodeado de gente y tener ese vacío enorme, que es como esa carga física tan equiparable a un dolor de salud, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Hugo, llegamos al final porque estamos en horario, falta un minuto. Agradecerte la participación. La verdad que fue una charla muy enriquecedora y creo que todos los que estamos acá de alguna manera vamos a reflexionar porque seguramente cuando ponemos la cabeza en la almohada algún momento de soledad o sentimos o habremos sentido, ¿no? Y quizás es para repensar a ver por dónde comenzamos, cuál es el mejor camino para intervenir. Es muy loco pensar que en la era de la comunicación muchas veces estamos más incomunicados que nunca, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, agradecerle a ustedes por acompañarnos constantemente. Vos, Hugo, un gran abrazo y nos estamos viendo para la próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos por el aguante y la verdad bueno, un placer realmente poder intercambiar y bueno, hasta siempre. Quedamos vinculados, así que así sea. La próxima charla te toca hablar de la soledad elegida, como dijo Daniel. Tratemos Está de bien, pensar, a ver. bien, bien, perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias por Bueno, estar. gracias. Gracias, Chao, Hugo. chao.